nuestro tema, al cual he titulado el día de hoy Con el Vencedor. Y quiero darle la bienvenida a todos los que ya se acaban de conectar. Gracias por estar con nosotros. Y quiero hacer un comentario acerca de que la gran victoria de Dios sobre la que leemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues está prefigurada en el Antiguo Testamento. Y ahora pues vemos la victoria definitiva que Dios ha obtenido. Y esta victoria vino con la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y, como veíamos ayer, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer del libro de los Proverbios en el capítulo 14, de los versículos 5 al 14. Y aquí vamos a ver cómo el Señor nos da la victoria de la bondad. Y entonces, mis amados hermanos, recordemos que el libro de los Proverbios, pues es un libro de sabiduría práctica. Entonces, yo les animo a que constantemente estemos estudiando ese libro. Si quieren tener un buen discipulado, es muy provechoso que pudieran leer hagan de cuenta, el proverbio del día. Por ejemplo, hoy que estamos a 22 de diciembre, pudieran leer en la mañana, en su intimidad, en su tiempo de estar a solas, el proverbio número 22. Y así, justamente el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, que nos alcanza perfectamente bien para los 31 días del mes. Y van a ver qué clase de sabiduría vamos a ir obteniendo leyendo ese bendito libro. Entonces, hoy vamos a leer del capítulo 14, del versículo 5 al 14, y dice la palabra de Dios: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Amén. Nos da un contraste bien clarito entre una persona necia y una persona entendida en el temor de Dios, ¿verdad? Fíjense bien que cuando el libro de los Proverbios habla del necio, propiamente no habla de alguien a quien le falte inteligencia, ¿verdad? Más bien, este libro hace una referencia a la persona que es rebelde, y que es rebelde especialmente contra Dios y contra las leyes de decencia, de justicia que Dios ha establecido, ¿verdad? Y este también es un calificado como el insolente, el fatuo, el malvado, el inconstante, el desordenado, el desobligado. Así lo habla la palabra de Dios. Y todos estos tienen un final tristemente muy mal. Sus caminos terminan en la muerte, y no precisamente en la muerte que ustedes y yo pues podemos experimentar y debemos un día experimentar físicamente, si antes el Señor Jesús no viene, ¿verdad? Sino que es la muerte eterna, que esa es la segunda muerte de la que habla la palabra de Dios. Entonces, estas personas no se dan cuenta de que ese camino que llevan en esa rebeldía, en esa necedad, en esa fatuidad, ¿verdad? Pues desgraciadamente los está llevando y los está conduciendo al camino de la muerte eterna, en donde será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? En donde estarán eternamente y para siempre en ese lago que arde con fuego y azufre, para el cual está destinado toda aquella alma que pecare y que no haya podido o no haya querido
encontrar justificación delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, como les decía, hay un contraste grande, ¿verdad? El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas sobre la importancia de la santidad y la rectitud que debemos tener ustedes y yo. Leemos acerca de el testigo verdadero, por ejemplo, o del prudente, del justo, del bueno, ¿verdad? Todo eso lo pueden ir checando ahí en el versículo 5, 9, 11, 14 del capítulo 14 de Proverbios. Esto conlleva a que podemos comprender que el justo de alguna manera sobrevivirá a la muerte y prosperará y será premiado. Ahora, recuerden quién realmente viene a ser justo delante de Dios. No hay ningún ser humano que alcance la justicia divina por sí solo. No alcanzan las fuerzas, no alcanza la condición, por muy buena persona que sea, no le alcanza para ser justificado delante de Dios. El estándar de calidad que Dios puso es increíblemente alto. El estándar de calidad que Dios puso para que nosotros pudiéramos ser justos delante de Él se llama perfección. Y obviamente ningún ser humano, excepto nuestro Señor Jesucristo, que ha logrado esa condición, ¿verdad? De perfección. Él fue perfecto en todos sus caminos. Nunca pecó, nunca erró, y por lo tanto Él es el único verdaderamente perfecto, el único digno. Ahora bien, como tú y yo no podríamos alcanzar ese nivel de perfección, pues para eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:1, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, estamos siendo justificados, ya no tenemos condenación, ahora nosotros sobreviviremos directamente a la muerte eterna o a la segunda muerte. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que nuestro cuerpo físico deje este plano físico, este mundo, cuando nos toque ser llamados de parte de Dios y venga la muerte física a nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros seremos resucitados para vida eterna, porque así lo prometió Jesucristo y porque justamente hemos nosotros depositado nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Y fiel es Él que prometió para cumplir sus promesas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí nosotros vamos a sobrevivir a esa muerte y vamos a prosperar. Y un día también seremos premiados delante de Dios. Dice que Él va a otorgar las coronas y hay varias coronas. Un día vamos a hablar de cada una de ellas. Pero por lo mientras quiero declararles que Él nos entregará la corona de la vida. Amén. Para todos aquellos que verdaderamente hayamos depositado de corazón nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. En otras palabras, a la larga vamos a obtener la victoria de victorias, la gran victoria. Dice el versículo 9, los íntegros, los justos delante de Dios, contamos ahora con el favor de Dios. Y esa es la gran victoria que tenemos, mis amados hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que siempre nos ayude por el poder del Espíritu Santo a ser fieles en todos nuestros caminos y hacer las buenas obras que Él ha dispuesto de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. Para esas buenas obras que tenemos que poner en práctica para evidenciar que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Ayer lo explicábamos correctamente de que el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando viene a nuestra vida, nos provoca cambios esenciales que se tienen que echar de ver, ¿verdad? Que se tienen que notar exteriormente. Esos cambios internos que empezamos a vivir se tienen después que notar exteriormente. ¿Cuáles son los cambios que hemos hablado? Pues es, por ejemplo, si antes eras iracundo, ¿verdad? Pues el Señor empieza a transformar tu vida por el poder del Espíritu Santo y empiezas a ser apacible.
Antes eras increíblemente desesperado y todo lo querías a prisa, así como este mundo nos ha enseñado, ¿verdad? Que todo ya lo queremos instantáneo, no solamente las sopas instantáneas o la comida instantánea, queremos todo instantáneamente, el amor instantáneamente, ¿verdad? Ahorita los jovencitos ya difícilmente se dan el tiempo de romance, de conocerse, de echarle ganas como antes, ¿verdad? Que tenía uno que declarársele a la novia y que esperar a ver si la chiquita decía sí o decía no. Ahora no, ahora ya ni siquiera le dicen, oye, ¿quieres ser mi novia? Ya rápido, a lo que venimos, a lo que te truje, chencha, y vamos, ¿verdad? Todo lo queremos así, ¿por qué? Porque este mundo nos está llevando a esa falsedad, a esa superficialidad en donde perdemos la esencia de lo que verdaderamente somos. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nos dé todas esas obras, todo eso que Él preparó, para que de esa manera nosotros evidenciemos que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Si antes eras, como te digo, extremadamente apresurado, eh, eh, cuando impaciente, pues cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en tu vida, pues trae parte de su fruto que es la paciencia. A lo mejor antes no eras bondadoso, ahora empiezas a ser bondadoso. Antes a lo mejor tú no tenías paz en tu corazón, ahora Dios empieza a traer paz en tu corazón y así es como vamos poniendo en práctica lo que el Espíritu Santo de Dios ya ha traído a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo obtenemos la victoria de Jesucristo, cómo se nos imputa esa victoria a nuestra vida. Y vamos para ello a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 22 al 47. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, varones israelitas, recuerden que aquí está hablando Pedro y es el primer sermón que da Pedro después de haber sido investido con el poder del Espíritu Santo. Cuando viene el día de Pentecostés, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se derrama sobre la vida de los 120 ahí en el aposento alto, y Pedro da su primer discurso y dice, varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos lo saben. A este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, a Dios nada se le escapa, ¿verdad? Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, era imposible que la muerte retuviera a Jesucristo en sus garras. Dice el versículo 25, porque David dice de él, está citando al Antiguo Testamento nuevamente. Veía al Señor, eso es lo que declara David, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Eso es lo que dijo el rey David y lo cita Pedro en su primer discurso. Y luego dice, prosigue Pedro diciendo, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el mismo David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios, bendita palabra. ¿Cómo es la victoria de Jesús ahora para nosotros? Fíjense bien. Pues la iglesia debe ser un lugar de alegría y generosidad. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ya lo hemos dicho infinidad de veces. Tú y yo somos la iglesia, no el espacio físico en donde nos reunimos. Por eso, con justa razón, puedo declarar que en este momento estamos haciendo iglesia, ¿verdad? Estamos en una reunión de santos, una convocación de Hashem. Y gloria a Dios porque atendemos a cada una de esas convocaciones del Eterno. No es la convocación del pastor, ¿verdad? Sino más bien es la convocación del Eterno, del Dios Todopoderoso que nos convoca a reunirnos como sus hijos, como santos en Él, y de esa manera derramar bendición sobre todos nosotros. Gloria a Dios. ¿Ah? Entonces, ¿cómo tiene que ser esta iglesia? Alegre y generosa. Tú y yo tenemos que llegar a esos niveles. Tú eres iglesia. Amén. Por lo tanto, tú vas a llegar al punto de verdaderamente experimentar la alegría de saberte hijo de Dios, de saberte parte de esta gran familia de Dios, de esta eclesia, de la reunión de los santos. Amén. Y también va a llegar el punto en el que también seas generoso para con todos los demás. Y no me refiero solamente a economías, mis amados, que el enemigo no nos engañe y que no tengan ustedes la percepción de que cuando se habla de generosidad solamente se habla de dinero, porque el enemigo utiliza eso, ¿verdad?, para hacer sentir que la iglesia de Jesucristo tal parece que es un negocio, y no es así. La generosidad a la que nos llama Dios es a que nosotros podamos dar de gracia lo que no hemos recibido de gracia. ¿Y qué es lo que hemos recibido de gracia, mis amados hermanos? Hemos recibido palabra de aliento, de consuelo, ¿verdad? Hemos recibido una llamada, a la mejor, alguien que dispuso de su tiempo y generosamente nos los dispensó, ¿verdad? Y de esa manera nosotros hemos recibido muchas cosas de parte de la gran familia de Dios. En estos tiempos, el Señor está dispensando de estos momentos que tenemos de coinonía, de unidad, para orar los unos por los otros, para manifestarnos delante de Dios, para tener esa relación de hermandad. Y eso es lo que tenemos, en donde tenemos también que ser generosos, que no nos cueste ningún trabajo disponer de un tiempo
para llamarle a algún hermano, alguna persona que Dios ponga en nuestro corazón, en el momento en que sea oportuno, ¿verdad? Después de que pase todo esto de la pandemia, visitar a alguien, eh, ponerse a sus órdenes de alguna persona y que sientan que verdaderamente la iglesia de Jesucristo es un lugar o es una persona de alegría y de generosidad. Uh-huh. Ahora, cuando nos reunimos, ¿verdad? Debe ser un lugar o un espacio de celebración, mis amados. Debe ser alegre y desbordante, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser la gente más positiva de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de Cristo Jesús. No estamos solos, Cristo está con nosotros. Él es el que nos impulsa, nos anima, nos da fuerza. Por lo tanto, tendríamos que ser las personas más positivas, tener una animosidad correcta, ¿sí? Y de esa manera, ¿verdad? Ser propositivos, y echarle para adelante y ayudarle a la gente a ir hacia adelante, mis amados. Tenemos que ser personas que celebramos constantemente a Jesús y la gran victoria de Dios, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de la humanidad que quiere venir a los pies de Cristo. Amén. Pedro, en ese momento, lleno del Espíritu Santo, y es lo que Dios hace cada noche con nosotros, cada día, en cada momento que nosotros nos acercamos a Él, sea en nuestro devocional, sea en nuestra oración personal, en todo momento que nosotros dirigimos nuestro pensamiento a Dios, en ese momento el Espíritu Santo empieza a llenar nuevamente nuestras vidas, porque ya ha sido depositado en nosotros, ¿verdad? Entonces, Pedro, en ese momento, lleno del Espíritu Santo, explica la gran victoria de Jesús en el día de Pentecostés, cuando envía al Espíritu Santo a morar ahora en su iglesia. ¿Ah? Habla sobre su vida, habla sobre el ministerio de Jesucristo, sobre su muerte y en particular sobre su resurrección, que es lo que nos da la esperanza de toda esta situación que estamos pasando y viviendo. Y también comparte las 4 razones por las que podemos tú y yo estar seguros de que Jesús ha sido resucitado de entre los muertos. Y por lo tanto podemos estar 100% convencidos de que seremos resucitados a la vida eterna con Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a desglosar las 4 razones. Primero, usa la razón lógica. Y Pedro utiliza una expresión muy especial. Fíjense, el poder mortal de Satanás no podía ser más fuerte, obvio, que el poder de vida del Mesías de Dios, del ungido, del Cristo. ¿Verdad? Por lo tanto, Pedro explica que en el versículo 24 de Proverbios 14, de Hechos 2, que era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Así de sencillo. Porque el poder de la vida de Dios es obvio, increíblemente más poderoso que la condición de el poder mortal de Satanás. Y ahora ustedes y yo nos hemos acogido a ese poder. Amén. Y por eso el enemigo ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, mis amados. Él ya fue derrotado, vencido. Él ha sido puesto por estrado de nuestros pies. Y todo esto nosotros lo hemos recibido por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ¿verdad? Bendito sea. Después, la segunda condición del por qué nosotros podemos estar seguros de esas 4 razones de que Jesús ha sido resucitado y ustedes y yo resucitaremos con Él, es la razón bíblica. Pedro señala que la resurrección fue profetizada en el Salmo 16, del versículo 6, del versículo 8 al 11. Eso lo acabamos de leer ahí en Hechos 2, del 25 al 28. Hizo la cita tal cual. Prácticamente él declaró lo que estaba escrito en el Salmo 16. Y eso lo trae para el Nuevo Testamento. Pedro, por lo tanto, afirma y dice, David era profeta y sabía que Dios le había prometido, bajo juramento, poner en el trono a uno de sus descendientes. Dice, él previó, o sea, David
pudo tener una vista previa de lo que iba a suceder, refiriéndose propiamente a la resurrección del Mesías, de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que se declare esto? Porque efectivamente Jesucristo viene del linaje de David. Genealógicamente se puede rastrear la genealogía hasta David y obviamente hasta Adán y Eva, ¿verdad? Pero de David viene ese linaje y por eso María tenía que ser de la casa de David, del linaje de David. Y ahí es a donde se cumple esa profecía que se hizo 750 años de que Jesucristo viniera al mundo. Entonces Dios le da autoridad a David, ¿verdad? Y por eso nosotros podemos comprender que esta razón es bíblica para que Jesucristo verdaderamente resucitara. Ahora hay una razón personal, esa es la tercera razón. Pedro cuenta su propio testimonio y dice en el versículo 32, a este Jesús, al que se están refiriendo en ese momento, a ese Dios todopoderoso, justamente Dios lo resucitó. Dice, y de ello todos ustedes y yo somos testigos. Todos nosotros somos testigos. En ese momento, mis amados hermanos, estoy hablando de que están a 10 días después de la ascensión de Cristo. A 50 días, perdón, después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Fíjense, 53 días antes de esta declaración que hace Pedro, es cuando crucifican a Jesús. 50 días antes de esto que está declarando Pedro, es cuando Jesucristo resucita. Y se presenta con ellos 40 días, ¿verdad? Y 10 días antes de esta declaración, Jesucristo fue ascendido a los cielos. Entonces, todos habían visto, estaba fresca la noticia, había sido evidente, palpable. Por lo tanto, cualquiera que hubiera sido capaz de ver algo contrario, en automático lo hubiera desmentido. Es como si ustedes y yo vemos ahorita una noticia, pero lo vemos, somos testigos oculares, testigos presenciales de algún suceso que acontece, ¿verdad? Y viene alguien y nos narra ese suceso que vimos ustedes y yo, y nos quiere manipular, nos quiere dorar la píldora, nos quiere mentir, en automático, quienes somos testigos presenciales de los hechos, diríamos, hey, espérate, estás diciendo basura. Eso no es cierto, esa es una mentira. Lo que sucedió verdaderamente fue esto. Aquí, esta razón personal que Pedro explica, da un testimonio fiel de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie le refutó. Nadie le dijo, oye, estás mintiendo, están diciendo cosas que no son ciertas. No. En efecto, Pedro ahí mismo dice, todos lo hemos visto, todos hemos visto de esto. Y por lo menos había no solamente los 120 personas que estuvieron en el aposento alto orando, clamando a Dios en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Dice la palabra de Dios que fueron más de 3,000 personas, varones, los que se convirtieron a Jesucristo. Fíjense nada más. Qué importante es entender todo esto, porque cuando el poder del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, mis amados, muchas ocasiones te vas a quedar pasmado de ver cómo Dios actúa y obra a través de ti. ¿De qué manera? Va a haber ocasiones en que tú estés predicando la palabra de Dios a alguien, compartiéndole a alguien, y te vas a quedar sorprendido de hacer declaraciones que a lo mejor tú, en tu razón, te pudieras decir, es que yo ni siquiera he leído eso, o no me acuerdo que si lo leí o que me lo explicaron. Pero el Espíritu Santo te va a dar qué vas a hablar y qué vas a decir. Y esa es la evidencia de cómo el Señor utiliza, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para predicar su palabra y para ser eficientes en él. De esta manera, todos y cada uno de nosotros también podemos decir como Pedro, hemos visto el poder de Dios,
estamos siendo transformados. Amén. Y por último, la cuarta razón es que hay una razón vivencial. La experiencia del Espíritu Santo es en sí misma la prueba de la resurrección. Amén. Fíjense bien. Tras la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, pues vino el acto final de su ministerio, del ministerio de Jesucristo de salvación. ¿Cuál fue el acto final de este ministerio? El enviar al Espíritu Santo para que ahora more entre nosotros. Dice el versículo 33 de Hechos 2, dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido la parte de parte del Padre, el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto entre ustedes, esto que ustedes ven y oyen. Entonces, quiero decirles que esa experiencia, aquella experiencia que se vio en aquel momento, no se limitó solamente a los que estaban presentes en el día de Pentecostés, a esos 3,000 y los 120, no. Es para todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Es para ti. Sí, efectivamente, tómalo para ti. Esta experiencia no se limita a aquellos tiempos, sino que ahora viene a dar en consecuencia hasta nuestros días. De hecho, el versículo 39 dice, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Por eso yo les he dicho, debemos estar más que gozosos en todo momento. ¿Por qué? Porque fuimos llamados por Dios. Dios nos escogió, no nosotros a Él, dice la palabra de Dios, sino que Él nos escogió y tenemos que ser más que felices. Por eso les digo que la iglesia de Jesucristo debe ser más que alegre y más que generosa. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió de entre medio de muchos, mis amados. Y esto es el llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Y la gloria sea para Él, porque no solamente fuimos llamados, no solamente fuimos escogidos, sino que ahora comprendemos que Dios nos dio un don que se llama la fe que salva o la fe salvífica para creer verdaderamente en ese llamado y no solamente escucharlo, sino ahora seguir a Jesucristo. Y es lo que estamos haciendo tú y yo. ¿Ah? Entonces, cada vez que alguien experimenta al Espíritu Santo, es una prueba más de la resurrección. ¿Por qué? Porque justamente nosotros venimos a resurrección, venimos a ser unas nuevas criaturas, venimos al nuevo nacimiento del que habla Juan 3 a través del poder del Espíritu Santo. Tú y yo somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora todo lo está haciendo nuevo el Señor. Nos está transformando, nos está llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Eso es bendición. La gloria sea para el Señor, mis amados. Cada vez que vemos a alguien ser lleno del Espíritu Santo o escuchamos un testimonio de cómo el Espíritu Santo ha cambiado su vida, pues es una prueba más de la resurrección. Todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que me están escuchando y de los que van a escuchar estos devocionales, somos la prueba de la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados. Yo estoy cierto y seguro, 100%, de que Dios ya empezó a hacer su obra en tu vida. Ya empezaste a hacer cosas que antes no hacías para la gloria de Dios, que ahora haces lo correcto. Ya empezaste a dejar cosas que antes hacías que deshonraban no solamente a tu persona, no solamente deshonraban a tu familia, a tus seres queridos, sino que desgraciadamente deshonraban más a Dios de lo que te imaginas. Y ya lo empezamos a dejar. Ya las cosas viejas se están quedando atrás, a donde se tienen que quedar. Ese léxico equivocado, esa mala palabrería, esa insolencia, esa necedad, esa rebelión. ¿Se dan cuenta ahora, por ejemplo, la gloria sea para el Señor? Yo veo cómo se están sujetando a los tiempos. Eso es algo increíble, mis amados.
El hecho de ser puntuales, eso me indica que estamos dejando la rebelión atrás. ¿Cuántas veces, verdad, fuimos impuntuales? Porque si quieren que me esperen, así decíamos, ¿no? Rebeldes y sin causa. Ahora, Señor, nos está cambiando, nos está dando un estilo de vida correcto, en donde nos respetamos, en donde entendemos que todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos valemos exactamente lo mismo y que le debemos respeto a todos y cada uno. Amén. Porque todos somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo y por lo tanto nos merecemos un respeto mutuo y así se demuestra. Cuando una persona, lo más valioso que puede tener aquí en la vida, que es el tiempo que Dios nos da, ¿verdad? Respeta el tiempo de los demás, pues está realmente ya siendo transformado por el poder de Dios. Gloria a Dios, los felicito, de verdad los felicito, porque esta es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros y es la mejor prueba de la resurrección de Cristo, porque estamos siendo cambiados, transformados para su gloria. El Espíritu Santo ahora nos da la posibilidad, nos posibilita a reconocer la verdad de las palabras, de la palabra, de la Biblia, las palabras que, por ejemplo, salieron de la boca de Pedro, en donde podemos verdaderamente reconocer lo que dice, por ejemplo, en el versículo 36, dice, ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret. Y efectivamente, esto ya lo expliqué hace tiempo en otro devocional, en donde verdaderamente ustedes y yo ya tenemos que tener una clara conciencia de que nosotros, tú y yo, fuimos partícipes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Se oye feo, pero es verdad. Tú y yo estábamos allí. Y me puedes decir, pastor, pero, o sea, yo tengo 40, 50, 60 años. Eso sucedió hace 1970 años, más o menos. No, ya menos, ¿verdad? Dentro de 10, 12, 13 años estaríamos cumpliendo exactamente 2000 años de lo que sucedió en aquel momento. Me podrías decir, yo ni estuve ahí, ¿no? Pero ¿qué crees? Que sí. Tus pecados y mis pecados allí estaban. Tus pecados y mis pecados fueron crucificados en la cruz del Calvario junto con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que ahora el Espíritu Santo nos da la posibilidad de reconocer esa verdad. Y por eso ahora tú y yo podemos decir claramente y con autoridad, con una conciencia clara, pero sin remordimiento, sin un sentimiento de culpabilidad, porque Cristo nos perdonó, porque Cristo nos ama y Él llevó nuestra carga, nuestra cruz, nuestra condición por amor a nosotros. Hoy tú y yo podemos decir efectivamente, Jesús murió por mis pecados. Yo maté a Jesús. Mi pecado personal estaba presente en ese momento en la cruz. Hermanos, el día en que tú y yo reconocemos esto verdaderamente, también, así como en aquel momento en el versículo 37 declara la palabra de Dios, se nos aflige el corazón, ¿verdad? Se aflige nuestro corazón de saber y de entender que verdaderamente estábamos ahí. Pero esta revelación, mis amados hermanos, es lo que nos lleva al auténtico arrepentimiento, al arrepentimiento genuino, a hacer teshuvá, a decir, Señor, perdóname, pero no nada más de dientes para afuera, sino entender que lo que yo he cometido en contra de Dios, cuando yo he fallado, cuando yo he sido rebelde, cuando yo he sido obstinado, necio, fatuo, estoy hiriendo el corazón de Dios. Y no se diga el corazón de la gente que me rodea, a la cual yo pisoteo con mis malas acciones. Cuando yo miento, cómo lastimo la vida de la persona a la que miento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, esta revelación que el Espíritu Santo nos está dando en este momento nos tiene que llevar al arrepentimiento genuino. Y habrá cosas que tengamos que ya dejar delante de Dios. La manera en que recibimos la promesa justamente es por el arrepentimiento.
por la fe en Jesucristo, después por el bautismo y la recepción, o sea, la llenura del don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a hacernos transformarnos, cuando empieza a cambiar nuestro estilo de vida. Por lo tanto, la prueba de que has recibido al Espíritu Santo se ve en una vida cambiada, en una vida transformada. Cuando tú y yo ahora somos capaces de empezar a transformar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, no por nuestro poder, sino por el poder que ahora opera en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque ahora tú y yo damos testimonio y porque la gente empieza a decir, yo quiero de lo que tú tienes. Esa es la realidad, porque Dios ha cambiado nuestra vida, nos está transformando. Entonces aquí cabe perfectamente bien decir que la iglesia no es solamente un lugar de celebración y alegría desbordada, sino que también debe ser por encima de todo un lugar de amor. ¿Por qué? Porque el amor justamente es el que arrastra a la multitud, a la gente hacia Cristo. Es lo que Jesucristo desbordó en la cruz, es lo que Jesucristo desbordó al momento de dejar su trono, sus prerrogativas, todo lo que a él le pertenecía. En ese momento que dejó todo eso y vino a la tierra y se hizo hombre y sufrió y vivió toda su condición y nos dio la libertad, nos dio la vida eterna a través de su muerte y resurrección, pues es justamente por el gran amor que Dios nos tiene. Entonces, como iglesia, pues tenemos que proyectar eso, amor, ¿verdad? Recuerden que es la palabra que perfectamente resume a esos 66 maravillosos libros de la Biblia, ¿verdad? O sea, a toda la palabra de Dios. Toda la Biblia se puede resumir perfectamente bien en una sola palabra, amor. Cuando tú y yo empezamos a desplegar ese amor que ahora Dios nos está dando, ¿verdad? Que ahora Dios llena nuestra vida de su perfecto amor, pues ahora tenemos algo que dar. Tenemos mucho que dar de ese amor. ¿Cuántas veces uno quiso hacer cosas, pero no se puede? Tú no puedes dar algo que no tienes, pero ahora tenemos el amor de Dios. Ahora tú y yo podemos hablar del amor de Dios, podemos llevar el amor de Dios. Amén. Fíjense bien. Entonces, tenemos primeramente que tener en reciprocidad, como lo he dicho, amor por Dios. La iglesia es un lugar lleno de amor por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la iglesia primitiva de ese momento, cuando Pedro habla abiertamente, ¿verdad? Da su primer sermón propiamente, pues le surgió un nuevo amor por la palabra de Dios, por la Biblia. Dice el versículo 42 que acabamos de leer, que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sabes por qué tú estás constantemente en los devocionales? Seguro no es por lo bien que yo pueda explicar o lo bien que mi elocuencia, ni yo estoy muy falto todavía de muchas cosas, mis amados hermanos. Pero en medio de mi escasez, de la falta que yo puedo tener, no estoy propiamente hablando yo de mí, de lo mío, sino justamente la palabra de Dios es la que se está declarando en estos devocionales. Y por eso, ¿verdad? Te da ese nuevo amor por la palabra. Por eso tienes el deseo de escuchar. Dice la palabra de Dios que nos da comezón de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles. Por eso es muy importante lo que siempre hemos comentado, que en el Centro de Formación Cristiana, Aljaba de Dios, estamos siempre, pero muy atentos a la doctrina de los apóstoles, a la sana doctrina. Y por eso la estudiamos y por eso la declaramos y por eso constantemente estamos firmes en esa enseñanza. ¿Por qué? Porque justamente es la gran parte de aquellas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio y que ahora están recogidas en el Nuevo Testamento. ¿Y quiénes nos están enseñando todo eso? Pues los que vivieron de cerca, los testigos presenciales, aquellos que estuvieron en íntima relación con nuestro Señor Jesús. Y ellos son los que ahora nos transmiten todas esas enseñanzas.
Jesucristo no escribió una sola palabra en un escrito que nos fuera dado como enseñanza. Toda la enseñanza que nosotros recibimos de parte de la bendita palabra de Dios es por medio de los discípulos, de los seguidores de Jesucristo, de aquellas personas que estaban cerca de Él. Y por eso ahora nosotros tenemos esas enseñanzas. Amén. Y esto, pues obviamente despierta un nuevo amor por todas las cosas que la Biblia nos enseña, por todas las ordenanzas que se nos dan a través de la palabra. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, ahí en el versículo 42, que se mantenían firmes en el partimiento del pan. ¿Verdad? Nosotros, cuando hacemos la cena del Señor, pues nos mantenemos cada primer domingo de mes firmes, constantes en esa liturgia propiamente, se puede decir. ¿Verdad? Pero también ahora, bueno, ahorita con lo de la pandemia y esto, pues estamos muy limitados a no poder tener relaciones físicamente interpersonales y poder compartir el pan, la mesa con los hermanos. Pero ustedes, muchos de ustedes son testigos que cuando teníamos esa oportunidad, constantemente nos reunimos a comer con los hermanos, a compartir el pan y a celebrar que Jesucristo vive y reina en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, también despertó en ellos un nuevo amor por la oración. ¿Por qué? Porque una iglesia llena del Espíritu Santo será siempre una iglesia que esté orando constantemente. Despierta también amor los unos por los otros. Amarse los unos a los otros tiene que ser una de las características indelebles de la iglesia de Jesucristo. Dice el versículo 42 también, se mantenían firmes en la comunión, en la unidad, en la fraternidad, en la hermandad, ¿verdad? Seguían reuniéndose y comiendo juntos con alegría y generosidad en su corazón. Se dio una nueva liberación de fondos y una generosidad hasta en el dar, y ahora sí en lo económico. Vendían sus posesiones. Ahora nosotros no lo podemos hacer, mis amados hermanos, en esa medida, pero sí tenemos la gran oportunidad de ofrendar, de dar lo que Dios pone en nuestro corazón, de diezmar correctamente al Señor. Y de esa manera, ¿verdad? Permitir que el reino de los cielos se siga expandiendo aquí en la tierra, porque esa es la realidad que vivimos. Por lo tanto, esto nos lleva a ser una iglesia llena del Espíritu que tiene que ser unida. Hoy más que nunca necesitamos unidad, porque el enemigo quiere que nos disociemos, que nos separemos. ¿Por qué? Recuerden que un cazador, un animal, por ejemplo, de, que atrapa a sus presas, un depredador, normalmente lo primero que pretende hacer es separar a alguna presa de la manada y empieza a disgregar a la manada, ¿verdad? Con su presencia y todos se echan a correr. Obviamente el más débil, el anémico, el que no tiene una fortaleza correcta, se empieza a quedar rezagado y lo empieza a separar de la manada. Y una vez que está separado, mis amados, fácil presa para él. Por eso nosotros tenemos que estar siempre nutridos de la palabra de Dios, siempre llenos del Espíritu Santo, porque de esa manera el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. No puede atrapar a una presa que está vigorosa, que tiene energía, que está con el poder de Dios obrando en su vida, que el Espíritu Santo la reviste, ¿verdad? Y no puede tocarla. Nosotros somos testigos fieles que cuando estamos bien llenos del Señor, miren, la tentación la hacemos a un lado, no caemos en la trampa. Por eso tenemos que estar unidos. Amén. Y por el último, pues nos da el gran amor por todo el mundo. La iglesia, tú y yo tenemos que estar llenos del gran amor por el mundo, mis amados. Nosotros tenemos que ser una comunidad orientada hacia afuera, ¿verdad? Que Dios nos permita hacer señales, milagros, prodigios. Hoy lo estamos viendo.
¿Cuánta gente de verdad está recibiendo la bendición de parte de Dios por las oraciones que levantamos, por ponernos en la brecha? Testificamos el poder de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros pues vamos a ver cómo cada día Dios añade a este grupo y a la Iglesia Universal de Jesucristo a los que van a ser salvos. La gloria sea para el Señor por todos mis hermanos que están recientemente participando. ¿Verdad? No quiero nombrar a nadie para no evidenciar a nadie, pero gloria a Dios por los que recién se empiezan a congregar con nosotros, y lo digo correctamente, congregar, porque ahorita estamos congregados en esta enseñanza, porque reciben salvación y vida eterna. Amén. Y eso solamente viene de Dios. Nosotros no tenemos nada de autoridad para convencer a nadie de pecado, para decir nada, pero el poder de Dios desarrollándose a través de nosotros es lo que nos permite tener esta bendición. Amén. Entonces, una iglesia, nosotros tenemos que ser una iglesia llena del Espíritu Santo que siempre esté mirando hacia los de afuera, tener misericordia por los demás. La gloria sea para el Señor cuando yo recién empiezan a conocer del Señor y luego van y le platican al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, oye, ¿qué crees? Que mira, estoy entrando a unos devocionales, yo ni sabía que era eso, pero estoy aprendiendo cosas de la palabra de Dios, de la Biblia, y me están siendo de utilidad, me están enseñando cosas prácticas que yo puedo poner en obra luego. Y le pueden preguntar, ¿cómo qué? Pues mira, yo antes decía groserías como no te das una idea. Y hoy estoy entendiendo que de mi boca tiene que salir bendición, no maldición. Y ya empecé a dejar de decir groserías. Antes no podía dejar de decir groserías, pero hoy empiezo a orar y le digo, Señor, por favor, ayúdame con esto. Y el Señor viene y me ayuda y fíjate, ahora ya no digo groserías o ya digo mucho menos de lo que decía y empiezo a ser transformado. Y ese amigo, esa persona que te escuchó te dice, oye, yo también podría entrar ahí. Sí, con gusto, dale el link, compártelo y que entren. Aquí hay gente que yo físicamente no conozco y posiblemente no vamos a conocernos físicamente así de tocarnos, de saludarnos ahí. Nos estamos viendo de repente. Hay gente que no conozco ni siquiera físicamente porque siempre me aparecen aquí nada más o las fotografías o simplemente el círculo azul y el monito ese que ponen ahí, ¿no? Pero gloria a Dios, un día nos vamos a reconocer en el cielo, en la presencia de Dios. Seguro estoy que cuando eso suceda, van a decir, pastor, ¿se acuerda de mí? Sí, me acuerdo de ti, pero nunca no nos conocimos, ¿no? Físicamente no, pero espiritualmente estábamos en unidad, estábamos perfectamente amalgamados y empezamos a vivir una experiencia real. ¿Ah? Tengamos misericordia por los de afuera, hermanos. Llevemos la palabra de Dios. No importa que se unan miles de personas, la gente que sea necesario, Dios va a traer a quienes tengan que ser salvos. Dios te trajo aquí para tu salvación y vida eterna. Y no porque seamos nosotros, no porque sea el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, no porque sea el pastor Luis Fernando Rojas Gómez Tagle, no, es porque es la iglesia de Jesucristo a la que fuiste llamado, fuiste convocado y gloria a Dios porque hiciste caso. Amén. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias a Dios por esa gran victoria que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros sobre el pecado y sobre la muerte. Hay que pedirle a Dios que nos siga llenando hoy nuevamente, cada día que nos permite estar aquí en esta tierra, con su Espíritu Santo, que nos unja, que nos llene, que se desborde en nuestra copa, que rebose así bien llenecita de su presencia. Y es lo que nos va a traer esa felicidad, esa alegría, esa generosidad,
todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, ese cambio de actitud, ese estilo de vida para el que fuimos diseñados verdaderamente. Fuimos diseñados para ser felices en la presencia de Dios. Solamente se puede ser feliz en la presencia de Dios, mis amados. ¿Qué les parece? Es el tema del día de hoy. Es una victoria en Jesús la que tenemos ahora. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, ahí está el punto. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.